Como les dijimos, aquí está con nosotros el doctor Olivo Rodríguez Huertas. Podríamos hablar de sus proyectos para la embajada española, embajada dominicana en España, diríamos, más propiamente, ¿no? Y podríamos hablar también de muchos otros temas con el doctor Rodríguez Huertas. Pero nosotros tenemos delante una agenda que nos la impone también la misma sociedad, ¿no? Que nos impone temas también a veces, que nosotros quisiéramos oír a los especialistas orientarnos en torno a ellos. Pues bien, vamos a ver cuántos nos da el tiempo para que abordemos con el doctor Rodríguez Huertas y desde luego comenzaremos tan pronto nuestra compañera Kenia de Induban, la industria vanileja de los Pereyó. Nuestros amigos los Pereyó nos traigan. Rafael es un gran y amigo mío. Así mismo. Quien tengo una alta estima. Y amigo de este programa. De trabajo. Amigo, a la salud, doctor Rodríguez Huertas. Gracias por y a la salud de todos. Y gracias por este café a Induban. Comencemos a lo que vinimos, doctor Rodríguez Huertas. Por delante, pues, lo más reciente, la visita del Procurador General de la República a los Estados Unidos, donde tuvo una sesión o varias sesiones de trabajo, varios encuentros allí con las autoridades también correspondientes en estos temas. Y nos gustaría saber qué opinión le merece, puesto que aquí vivimos inventando muchísimo y alguna gente se parte de ligero de una vez a decir, a criticar y a inventar, porque hay muchos inventos, se elucubra sobre todo. A mí me parece que es parte de una agenda de trabajo y por todo lo que leí, por todo lo que es parte de una agenda de trabajo, de esa agenda importante que hay, que es bilateral, de Estados Unidos con la República Dominicana y que indudablemente tiene muchísimo más importancia de lo que nosotros pudiéramos creer, a partir sobre todo de muchas opiniones que se vertieron aquí en nuestros medios a propósito de esa noticia. Bienvenido, ojalá. Muchas gracias por la invitación. La relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos es una relación extremadamente estrecha. Y no solamente en temas que tocan diversos ámbitos, como el aspecto económico, o un aspecto fundamental para nosotros, que es nuestra migración, ¿no? Sino que también ha tenido una importante manifestación en el plano de la justicia y sobre todo en el amplio plano de la cooperación y de la asistencia judicial internacional. La República Dominicana es un país que tiene una relación muy fluida en ese campo, en ese ámbito. Es una relación no solamente súper estrecha, sino muy ágil, muy efectiva, muy eficaz. En la propia administración del presidente Medina, en el periodo constitucional pasado, se impulsó como parte de esa relación y colaboración histórica la firma de un nuevo tratado o acuerdo de extradición con los Estados Unidos. El tratado tradicional que se había venido utilizando en nuestro país databa de 1908 y obviamente hay nuevas configuraciones, nuevos fenómenos delictivos que era imposible que quedaran comprendidos en el marco del mismo. Bueno, pues se llevó a feliz término hace ya 2 o 3 años esas negociaciones. Cumplió aquí con todo el rigor y el trámite constitucional para su aprobación, su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico positivo, ¿no? Pasó el trámite del control previo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, las cámaras lo ratificaron y se hicieron los intercambios correspondientes para la entrada en vigencia de los instrumentos o acuerdos internacionales. De manera que esta visita de nuestro Procurador General a Estados Unidos se inscribe precisamente como una manifestación de esa confianza mutua, de esa relación histórica estrecha en el plano de la colaboración y de la cooperación judicial internacional, en un momento, insistimos, en que comienza a surtir todos sus efectos ese tratado.
Pero si usted toma también, no hace mucho tiempo, en acuerdos con el FBI de los Estados Unidos, una colaboración con el Ministerio Público, con la escuela del Ministerio Público, que han comenzado a formarse de decenas de jóvenes, de personas especialistas en áreas complejas de investigación, ¿no? De temas más complejos como son los propios del día de hoy. Y todo eso fue auspiciado dentro del marco de esa colaboración estrecha. Por supuesto que temas que hoy día están en la palestra son parte también del interés de esa agenda bilateral, los aspectos relativos a la corrupción. No olvidemos que el tema Odebrecht ha tenido una manifestación en Estados Unidos, hubo un acuerdo a través del cual las autoridades judiciales o del Ministerio Público de la Fiscalía estadounidense prescindió de ejercer en relación a Odebrecht y su funcionario acción penal en territorio norteamericano. Llegaron a un acuerdo de carácter indemnizatorio y ellos, conforme consta en el instrumento en que se adoptó esa decisión, se hace referencia entre numerosos países que fueron utilizados por esta empresa en sus prácticas incorrectas, en el ejercicio de sus tareas empresariales. Bueno, figuraba la República Dominicana, y desde entonces hay que recordar, sobre todo recordarle a los amigos televidentes, que en ese entonces, de inmediato, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, escribió a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el interés de contar con la colaboración correspondiente a los fines de poder juzgar y procesar aquí a quienes desde la función pública traicionaron la misión de interés general que está a cargo de un funcionario público. De manera que es una visita sumamente importante. Tenemos que seguir fortaleciendo estrechamente los lazos con Estados Unidos y sobre todo en este tema, el tema del crimen organizado. Lamentablemente somos dos países abiertos y hay un flujo muy constante, de manera que sin esa colaboración y esa cooperación judicial internacional sería imposible procesar y castigar tanto allá como en nuestro país estas manifestaciones delictivas que tanto daño hacen a la sociedad. Usted ha introducido ahí ya, de hecho, el tema Odebrecht, que es el que ha estado dando de qué hablar en nuestro país en los últimos días, diríamos en los últimos 2 o 3 meses. Sí. Debe haber sido parte de esta agenda también, y pienso, porque no se ha dado información así y tampoco uno puede lucubrar, claro, y debe lucubrar, pero sí es una cosa importante, y es que el caso Odebrecht, a mí me parece, a ojo de buen cubero, porque no soy abogado, ni quiero serlo, es uno de esos casos que desafían un tanto la concepción tradicional del derecho y de la justicia, ¿no? Porque es realmente muy complejo debido a la cantidad de países en la que está involucrado o en la que está presente el tema, claro, digámoslo así de una manera, ¿no? De modo que la colaboración internacional, por lo tanto, se hace fundamental en este caso. No. Oye, ¿no? Estos son de los temas en que sin una cooperación y una asistencia judicial recíproca de los países, se hace imposible perseguir eficazmente, traducir a la justicia y condenar a los responsables de estos hechos. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Nosotros suscribimos desde el momento mismo en que se llamó a la firma por parte de Naciones Unidas la Convención de Mérida contra la Corrupción, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Esa convención hace mucho hincapié en la transnacionalización del fenómeno delictivo de la corrupción, la fácil movilidad de los capitales, la movilidad de personas. Bueno, pues genera un ambiente propicio para que quienes incurren en actos de corrupción o en actividades delictivas graves que son capaces de generar grandes sumas de dinero, bueno, pues utilicen
esas facilidades, ¿no?, de la globalización, esas facilidades que se dan en el contexto de lo que se ha denominado como una aldea global. Precisamente caracterizada por esa fácil, por la movilidad, por la facilidad para el desplazamiento, insisto, no solamente de las personas, sino de los bienes y recursos que son generados. Entonces, rapidez que es obvio que en muchas ocasiones las pruebas para poder procesar en un determinado país a una persona por hechos de corrupción o temas vinculados a la criminalidad organizada, las pruebas las vamos a encontrar en otras jurisdicciones. No las vamos a encontrar en la jurisdicción donde, por razones de carácter de la territorialidad de la ley penal, está siendo objeto de persecución. Uno de los puntos en que se hace un extraordinario hincapié en esa Convención de Mérida contra la corrupción del año 2003 es precisamente en lo que toca a la cooperación y la asistencia judicial internacional. De manera que todos estos esfuerzos que ha estado haciendo la Procuraduría General de la República van total y absolutamente en la línea correcta, más allá de la vocinglería, más allá del inmediatismo, más allá de los despropósitos con que de manera irresponsable se manejan muchas veces estos temas. Estas son cuestiones serias y requieren como tal de ese auxilio, de esa cooperación. En el caso Odebrecht, incluso trasciende una jurisdicción específica, es decir, incluso más allá de Estados Unidos, más allá de Brasil, es decir, allí donde se encuentren aquellos elementos probatorios, ¿no?, que sirvan de sustento para sancionar adecuadamente a, insisto, quienes traicionaron la confianza pública entre nosotros, bueno, esa cooperación resulta indispensable y por ello se hacía tanto esfuerzo en la necesidad de que, de cara a combatir estos fenómenos complejos, dentro de los cuales se encuentra la corrupción por ese marcado carácter transnacional que hoy día tiene, sin esa autorización de utilizar un criterio de oportunidad que permita, ¿no?, una colaboración internacional mucho más eficaz, no hubiese sido posible y por eso estaba en la línea correcta. Por eso estaba en la línea correcta también toda esa interrelación tanto con las autoridades de Brasil y con las autoridades de Estados Unidos, porque son indudablemente los lugares, las fuentes fundamentales para poder sostener un expediente con la responsabilidad que debe manejarse un tema de esta naturaleza, que ciertamente lesiona y erosiona la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de sus instituciones. Aquí, lamentablemente hay gente que hace justicia en los medios de comunicación. Se condena, vive haciendo justicia, condena, absuelve y hace de todo en los medios de comunicación. Lo lamentable es, a mi modo de ver, lo lamentable es que esa es gente que tiene formación, o por lo menos uno les reconoce cierta formación, indudablemente, porque no son cualquiera. Son personas que uno los ve escribiendo, escriben bien, fundamentan lo que dicen, saben buscar hasta pruebas y cosas donde las quieren encontrar y las buscan y usted dice, pero bueno, ¿y cómo es posible que tengan tanta capacidad para una cosa y en la otra entonces se muestren tan anémicos? Como yo no lo entiendo, ¿verdad? El asunto es que cuando el juez Vargas, por ejemplo, rechazó el pedido de homologación que había hecho la Procuraduría General de la República en el caso que ya conocemos todo de Odebrecht, del acuerdo de homologación, como le han llamado, a esta gente celebró que va aquello. Digo, pero yo no entiendo cómo es posible que se celebre. Bueno, pero se celebró. Ahora, cuando vuelve y se toma el caso y se lleva a donde otro juez, etcétera, y se toma la decisión de que la homologación es un hecho, etcétera, etcétera, entonces dicen que no está bien. Digo, pero yo no entiendo cómo es que usted puede decir, aplaudir a la justicia en una cosa y en la otra entonces no aplaudirla. O usted puede condenar. Uno realmente no entiende cómo es que se tenga una conducta semejante. Pero bueno, hay razón de que las hay, hay ¿no? dos cosas, Ramón. A lo que me interesa es un poquito explicarle a la gente
qué ocurrió en un caso, qué ocurrió en el otro y qué es en realidad ese acuerdo a que se llegó. Sí, mira, aquí hay dos aspectos de tu reflexión y pregunta sobre el tema. El asunto del magistrado Alejandro Vargas, mi buen amigo, prácticamente se consideró esa expresión que tú utilizaste. El juez Vargas rechazó el acuerdo de homologación. En términos técnicos, en realidad no, el juez Vargas no rechazó, el juez Vargas no entró a la consideración de fondo de la petición, sino que estimó que el mismo no era admisible bajo una de las técnicas de los procedimientos alternativos de resolución de los conflictos penales, que fue el mecanismo de la conciliación que tiene un régimen jurídico. Pero el magistrado Vargas, justamente en esa resolución y en otra que había dado unos días antes, había previamente autorizado la declaratoria de la investigación en el caso de Odebrecht como un caso complejo. ¿Qué significa que un juez autorice al Ministerio Público a que declare un caso como complejo? Bueno, esto tiene una serie de consecuencias procesales importantes. En primer lugar, se trata no de cualquier tipo de investigación penal, sino se trata de temas que realmente generan algún nivel de complejidad porque hayan una multiplicidad muy grande de posibles involucrados, porque pueden concurrir diferentes jurisdicciones para, por ejemplo, la búsqueda de la prueba. Es decir, hay una serie de elementos que generan esa complejidad. Y como tal, el Ministerio Público, en casos así de esa naturaleza, tiene un plazo mayor para realizar su investigación. Hay límites en los plazos en que el Ministerio Público tiene para llegar a una conclusión y presentar una formal acusación en los casos. Y otro de los aspectos muy importantes que tiene relevancia de cara a lo decidido por el juez Vargas es que le permite al Ministerio Público utilizar un criterio de oportunidad. ¿Qué significa un criterio de oportunidad? Bueno, que el Ministerio Público pueda, en una determinada situación, prescindir del ejercicio de la acción penal en relación a una persona determinada porque de la misma se va a desprender, de esas renuncias se van a desprender una serie de elementos que van a permitir fortalecer y obtener sanciones que son más sustanciosas que las que podrían imponerse en relación a la acción de la que se prescinde. En este caso, la prescindencia de la acción era en relación a la Sociedad de Comercio Odebrecht, porque sus principales ejecutivos, principales responsables, no pueden ser procesados nuevamente en el país porque están siendo juzgados por esos casos universales de soborno, de corrupción, etcétera, ya confesos, ¿no? Y están sancionados las personas físicas, no podrían juzgarla nuevamente por esos temas. Entonces, en cuanto a la persona moral, que a lo que se le podía aplicar desde el punto de vista penal era una sanción de multa, porque usted no puede traducir a la cárcel a una persona jurídica. Entonces se prescinde de la acción penal en relación a ello, porque de eso se va a desprender una colaboración que va a permitir aquí identificar de manera eficaz todas y cada una de las personas que incurrieron desde el punto de vista pasivo en esas prácticas de soborno en la República Dominicana. Y no solamente permitir identificarla, no decirme fulano, sutano, mengano, no, sino es aportar las pruebas correspondientes y es después algo muy importante, Ramón, que es, no basta que nos remitan pruebas, documentos, tal y cual cosa, sino que esas cuestiones tienen que ser acreditadas después en el proceso penal. Es decir, esto conlleva una colaboración muy eficaz de la empresa de cara a poder, insistimos, procesar, pero también juzgar y condenar adecuadamente a los beneficiarios de sus prácticas de corrupción. Entonces, el juez Vargas, precisamente cuando autorizó al Ministerio Público a que declarara el caso de Odebrecht como complejo, lo dice claro, dice, a los fines de que el Ministerio Público pueda hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 370, numeral 6, que es el relativo a la utilización de un criterio de oportunidad. Entonces eso está ahí plasmado en esa decisión que fue extraordinariamente aplaudida desde la sociedad. Entonces no sabemos luego cuando el Ministerio Público sigue los consejos que se derivaban de la resolución que declaró inadmisible la primera petición hecha por el Ministerio Público, no sabemos, insisto, cómo, siguiendo esa pauta,
esas mismas personas que habían alabado la actitud, la decisión del magistrado Vargas, bueno, pues entonces comienzan también a censurar al Ministerio Público porque, bueno, siga la recomendación jurídica que se desprendía de la misma. Entonces arman todo un escándalo y esto nos lleva a un segundo aspecto de tu inquietud y es, bueno, pero todo está mal, se hace el planteamiento de nuevo. Esto es muy importante porque si no se hubiesen generado todas esas oposiciones, ese ambiente negativo en torno a este instrumento eficaz para llegar a responsables de la comisión de delitos en casos complejos, hace tiempo que ya los responsables estuviesen hoy día siendo procesados o en relación a ellos peticionados medida de coerción. Lo que hicieron fue dilatar más el acceso de la República Dominicana a esos datos y a esas informaciones. Bueno, pues bien, se presenta nuevamente, insisto, siguiendo el criterio y la recomendación del magistrado Vargas, se presenta el tema en la forma en que él, con su gran experticio, con su gran experiencia, decía en las consideraciones de su resolución, y entonces comienzan las protestas. Yo he llegado, Ramón, a la conclusión de que aquí hay todo un entente. No puedo utilizar y ser irresponsable diciendo la generalidad de todas las personas, pero dentro de estos movimientos que luchan porque cese la impunidad, dentro de esos movimientos hay personas que quieren esto no como un tema de avance institucional para la República Dominicana, sino como un tema de carácter eminentemente político, de crear un ambiente desfavorable a el normal funcionamiento de las instituciones y del país. ¿Y por qué señalo esto? Bueno, porque en la práctica, estos sectores que han estado cuestionando cada vez que se adopte cualquier decisión, que lo que buscan es dar pasos de avance y acercarse de manera eficaz al establecimiento de las responsabilidades individuales en este tema de corrupción, bueno, se constituyen en su primera ayuda. Entonces, cada vez lo que han demostrado los hechos es que son estos sectores que se han opuesto a estas cosas los mismos que están haciéndole, los mismos que le dicen luchar contra la impunidad, le están haciendo un flaco servicio a la impunidad porque están sirviéndole de soporte a que aquellos que, traicionando la confianza pública, incurriendo en estos actos de corrupción, bueno, le está dificultándole, alejándole la posibilidad de que el Ministerio Público le pueda tirar mano. Y ahora ya lo último del descaro, ya cuando se sabe que todo esto se aproxima, entonces tratan de ya cambiar el foco. Como aquel tema ya se agotó, porque es irracional lo que se estaba planteando de cara a este tema del acuerdo, de la utilización del criterio de oportunidad, entonces empiezan a salir y para cambiar el foco hacia otra cosa. Entonces presentan una denuncia irresponsable de otras aristas, de recortes de prensa, de manipulaciones de información, etcétera, una denuncia de investigación, de utilización ilícita de fondos supuestamente aportados por Odebrecht a la campaña presidencial del presidente Medina en el año 2012. Entonces, ¿qué es lo que procuran, Ramón? Cambiar el enfoque. Son realmente estos los grandes aliados de los corruptos, los grandes aliados de quienes tienen que recibir del Estado Dominicano, de las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, la correspondiente sanción en función de la gravedad de los hechos, en función de la gravedad de la traición a la confianza pública, la traición a los intereses generales desde el punto de vista de la función. Es penoso, es lamentable tener que decir estas cosas, pero es lo que muestra las circunstancias objetivas del comportamiento. O sea, evitar a toda costa, evitar incidentando, introduciendo elementos que generen desenfoque del tema central en el que debemos estar concentrados
concentrados hoy día. Entonces son un conjunto de peticiones, ir cambiando argumentos, decires, etcétera, con la finalidad de hacerle ese servicio, insistimos, a quienes ya por sus actitudes incorrectas en el ejercicio de funciones públicas, bueno, deben estar bastante preocupados ante los pasos dados acertadamente desde el Ministerio Público para lograr un procesamiento acorde, ¿no?, con las normas del Estado de Derecho. ¿En qué consiste el acuerdo de homologación? Bien, sí. Mira, se utiliza alguien mucho, decía que no es correcto mira, el bueno, término homologación. bueno, en términos técnicos, habría que explicar. En términos técnicos, lo que la figura jurídica procesal es la utilización de un criterio de oportunidad. Es decir, se habilita al Ministerio Público a utilizar un criterio de oportunidad. Insisto, porque la colaboración que se va a recibir va a desembocar en sanciones más duras, más severas que la que le podrían aplicar a quien, a la persona que va a mostrar esa colaboración y de la cual se va a prescindir del ejercicio de la acción penal, que ya te señalaba, en este caso era una persona moral que no tiene más que pena de multa. Las personas que están siendo identificadas y están obteniéndose pruebas en relación a ella como consecuencia de la colaboración van a recibir penas de cárcel, ¿no?, que van a depender en algunos casos de la concreta imputación que resulten ya de los hechos, pero que como punto de partida podrían tener penas en algunos escenarios hasta de 10 años de cárcel, aparte de la correspondiente condena accesoria del decomiso de los bienes, etcétera, que fueran producto de esa actividad. Entonces, el acuerdo en sí, insistimos, es el instrumento en el que constan esas razones que sirven de base para otorgar ese criterio de oportunidad. Entonces, en ese documento que firmó la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht, como firmó también Estados Unidos, Brasil y Suiza, en Brasil con esta empresa se han firmado cientos de acuerdos porque son diferentes aristas, ¿no?, de la fase de la llamada Operación Lava Jato, es decir, y en cada uno de esos casos de manera individual se han firmado acuerdos de colaboración de esta naturaleza como un mecanismo de hacer más eficaz la lucha contra la corrupción y la persecución de la corrupción. Y en la especie, bueno, pues, insisto, el documento, bueno, señala todas las características de esa colaboración. Y eso es lo que plasma, al fin y al cabo, y es la esencia, ¿no?, de ese llamado acuerdo, de esa llamada homologación, que se ha puesto como centro el tema de homologar, ¿no? La homologación, en términos de derecho, significa una especie de aprobación de una actuación de otro. Pero, desde el punto de vista técnico, insisto, a los amigos televidentes, esto se concretiza a través de la técnica procesal de la utilización de un criterio de oportunidad. Mediante este criterio, Odebrecht pasa a claro, pagar. Porque es algo muy exacto, ahí está el monto indemnizatorio, por supuesto. 184 millones de pero dólares. Es algo muy importante, Ramón, en relación, por ejemplo, hoy día, aún el Ministerio Público no ha utilizado el criterio de oportunidad, porque en los términos del propio acuerdo se señala muy claramente que el mismo está sujeto, está supeditado a esa colaboración eficaz. No es que la empresa me dé cualquier tipo de información, es que me dé información eficaz, información de calidad. Y tiene que cumplirse todos y cada uno de esos requisitos a los fines de que pueda beneficiarse de esa prescindencia de la acción penal en relación a la empresa. En el marco fuera de allí, y así está contemplado expresamente en el documento que suscribió la Procuraduría General con esta empresa, si no se obtienen todas y cada una de esas informaciones en la forma estipulada, pues sencillamente el Ministerio Público no hace uso del criterio de oportunidad, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que hay en determinadas actuaciones del Ministerio Público en los procesos penales, hay un control por parte de un juez. Entonces, ese control, lo que significa esa autorización judicial que se hace, es levantar un obstáculo para que el Ministerio Público pueda hacer uso de una facultad, que en este caso se llama criterio de oportunidad. Hoy día el obstáculo está levantado, pero tienen que darse obviamente las condiciones del lugar previstas en el acuerdo para que el Ministerio Público pueda expedirle
a la empresa, a la sociedad de comercio Odebrecht esa prescindencia, dada esa colaboración que estaría brindando, que ya está brindando, para identificar, ¿no?, y todas y cada uno de los responsables, facilitar las pruebas en sus diferentes manifestaciones de carácter documental, de carácter testimonial, e incluso posteriormente colaborar con el Ministerio Público de manera eficaz en la acreditación de esas pruebas, que es algo necesario en el proceso penal dominicano. Digamos entonces que el acuerdo tiene dos partes importantes. Número uno, la multa, que claro, usted tiene que pagar. La compensación económica, es decir, lo que prescindo a cambio de una compensación económica, pero no tanto por la compensación económica, sino porque además tú me vas a brindar, que es la otra parte, todos esos elementos indispensables para que se logre por lo que se está luchando, o por lo que se dice luchar, se logre hacer cesar la impunidad con que se han beneficiado entre nosotros personas que desde, insisto, desde la función pública traicionaron el interés general. Digamos que es un poco lo que se consiguió también en la justicia en los Estados Unidos, porque claro, en Estados Unidos también se ha llegado a un acuerdo con Odebrecht. En Estados Unidos no se le ha impedido incluso a Odebrecht continuar trabajando, ejecutando algunas obras que está ejecutando allá. Ramón, de los cuestionamientos que se hace es que indudablemente la globalización de que hablábamos al inicio del programa, a propósito de los temas de la relación fluida, de la cooperación y la asistencia judicial con Estados Unidos, hay también una globalización jurídica. Nosotros históricamente hemos pertenecido a una tradición jurídica de base continental europea, fundamentalmente de origen francés. Que tiene históricamente ha tenido sus matices jurídicos distintos al sistema sajón, ¿no?, en el ámbito no continental europeo, Inglaterra, y su manifestación en América, en el caso de los Estados Unidos. Pero como consecuencia de la globalización ha habido lo que se llama una interpenetración de los sistemas jurídicos. Entonces, instituciones muy propias del sistema sajón se han introducido en los sistemas continentales europeos tradicionales de los que formamos parte, y también instituciones del derecho continental europeo han pasado y se han introducido a las instituciones sajonas. Uno de los ámbitos precisamente es en temas que toca a la situación del caso de Odebrecht. Históricamente, entre nosotros, no existía lo que llaman la responsabilidad penal directa de la persona moral, de la persona jurídica. Es decir, era una vieja máxima, el que las sociedades no delinquen. Es imposible, las sociedades no delinquen. En consecuencia, aspectos condenatorios que resultaban en algún proceso penal en relación a una sociedad de comercio, una persona moral, eran consecuencias de tipo económico, pero no de tipo penal, es decir, no se le aplicaba una pena, porque no se le podía imponer pena, sino que se sancionaba a la persona que dentro de la empresa incurría en esas prácticas, y la empresa solamente sufría las consecuencias de los daños que se derivaban de esa conducta de su funcionario. Se condenaba al representante, al administrador, etcétera, pero no a la persona moral. Con esa transformación, con esa interpenetración del sistema sajón, se ha comenzado a admitir ya en los sistemas de tradición continental europea la responsabilidad penal. Entonces, aquello que fue algo clásico, algo dogmático del derecho continental europeo, ya no existe. De hecho, el Código Penal, que está pendiente del conocimiento de la observación presidencial en las cámaras legislativas, contempla, el nuevo Código Penal contempla ya de manera oficial la responsabilidad penal de las personas morales. Pero en el caso Odebrecht, que se está aplicando una ley de soborno transnacional, son parte de los compromisos que se derivaron de la suscripción por parte de la República Dominicana de la Convención de Mérida contra la Corrupción del año 2003 y también del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bueno, esa ley sí establece, es una ley especial, no está en el Código Penal, establece y consagra en materia de soborno transnacional tanto la responsabilidad penal de la persona jurídica como la responsabilidad penal de sus directivos, representantes, etcétera, de manera separada. Entonces, no era típico, y la gente dice, bueno, pero ¿y cómo es esto? Bueno, pues eso cambia. Y por igual, nos hemos olvidado de figuras que están en el Código Procesal Penal. La ley es del año 2002, pero el Código tuvo lo que se llama una vacatio legis, no entró en vigencia sino 2 años después, en septiembre del año 2004. Bueno, pues
también allí se rompió total y absolutamente la rigidez de los sistemas procesales penales de los países que seguían la tradición y la cultura jurídica continental europea. El Código Procesal Penal nuestro cambia del modelo inquisitorial mixto que teníamos, por un sistema de carácter acusatorio, más propio, más cercano a el sistema que se utiliza en los países de tradición anglosajona, ¿no? Y a través de él mismo se contemplan estos mecanismos. Antes del Código Procesal Penal era imposible, el ejercicio de la acción penal era obligatoria. En el marco del Código Procesal Penal se permite la posibilidad de prescindir del ejercicio de la acción penal para lograr otros fines más importantes. Y precisamente, bueno, por eso es que usted ve que es algo muy propio, que se utiliza mucho en los países sajones, sobre todo en Estados Unidos hay experiencias notabilísimas de recurrir a esta figura que tiene un carácter muy propio de los sistemas anglosajones, un carácter muy práctico. Dicen, bueno, en la medida de lo posible, no destruyamos un ente de producción, vamos a utilizar estrategias y mecanismos que permitan, por un lado, a los accionistas de empresas que incurran en esa práctica saber que eso les va a doler porque se le va a cargar en el bolsillo, por un lado, pero se le dice, no, la unidad productiva como tal sigue siendo necesaria y vamos a generar un cambio de cultura, de prácticas de corrupción a trasladar hacia una ética empresarial, sobre todo cuando se trata de relaciones con los entes del sector público y se privilegia el mecanismo de la continuidad de la empresa. Bueno, pues son temas que las discusiones se generan porque hay muchas personas que todavía siguen creyendo que el conocimiento es de oído y obviamente tiene un alto sentido de tacto, pero requiere un estudio, una renovación permanente, un monitoreo de las cosas que están pasando en el contexto de una aldea jurídica global que pasa. Entonces, son figuras muy particulares que están orientadas precisamente a eso y para lo que tiene cabida el régimen nuestro, en el Código Procesal Penal, insisto, ese artículo 370, numeral 6, que para casos de criminalidad compleja, de criminalidad organizada, de delitos transnacionales, como son los temas de corrupción, declarados por la propia Convención de Mérida contra la Corrupción, se puedan utilizar estos instrumentos. Prescindo en relación a la persona moral. Tienes que, algo que te duela, tienes que pagar unos montos indemnizatorios, pero además te obligo a introducir una serie de prácticas, de buenas prácticas a lo interno de de la organización empresarial, lo que llaman los norteamericanos los programas, los compliance, los programas de cumplimiento, ¿no? Y además, tienes que, para poder beneficiarte de esto, de brindar toda la colaboración que permita que toda la pus que causaste salga hacia afuera y se puedan de manera eficaz sancionar a las personas, porque al fin y al cabo el ataque contra la persona moral es un mero instrumento de la persona. Entonces hay que atacar realmente a las personas físicas que son las que generan esa dinámica y esas prácticas corruptas a lo interno de las organizaciones empresariales. Digamos que aquí tenemos y probablemente no solo aquí, sino que también esto es transnacional, claro. Esta percepción a mi modo de ver se manifiesta en la cuestión justicia, venganza, sí. Justicia, vendetta. Hay gente que confunde esto. Lo que es el proceso judicial, claro. Lo que ustedes llaman el debido proceso, claro. Que necesita un tiempo, claro. Para seguir unos procedimientos, sí. Que permitan de manera objetiva llegar a unas conclusiones, claro. Y a unas sanciones. Sí. Todo eso requiere un tiempo porque requiere unos procedimientos, claro. Etcétera, etcétera. Pero hay gente que dice, no, eso es dándole larga. Fulano dijo. No, eso es dándole larga, ya yo sé lo que va, lo que hay que resolver, que rueden la cabeza. Entonces, hay una manipulación, sí. Por lo tanto, del auditorio, claro, de la gente, totalmente. De la comunidad. Es un asunto, es la dinámica y además con eso se lucha. Y además es perverso. Con eso se lucha
de manera contraria a lo que debe ser un objetivo de respeto a la institucionalidad, porque entonces una actuación introspectiva, irresponsable sobre la base del mero rumor, sin una mayor nivel de sustentación, lo que va es posteriormente en temas como estos, que son tan sensibles a la opinión pública, a generar un efecto adverso y negativo al sistema de justicia. Porque entonces cuando llegan del juez, el juez tiene que aplicar el derecho, y si no están los elementos de prueba, si no se han obtenido las pruebas conforme a las reglas del Estado de Derecho, entonces el juez no podrá convertirse en un sello gomígrafo de una acusación, porque para eso es precisamente la separación de la función acusadora de la función juzgadora, ¿no? La separación funcional que se da precisamente entre los roles que le corresponden al Ministerio Público y los roles que le corresponden al juez como garante del Estado de Derecho y garante de la protección de los derechos fundamentales de las personas. Esto, cuando yo hace ya muchos años ya era estudiante de Derecho, escuchaba a uno de mis profesores de Derecho Penal, decía que hay un trecho entre la verdad y la verdad judicial. Una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad judicial, es la que se puede probar y establecer. Es decir, podemos tener internamente la convicción íntima de que fulano de tal hizo algo malo, que no puede ser que una persona cambie su estatus de vida de una manera tan intempestiva cuando lo que ha tenido es, lo que hacía era desempeñarse en la función pública, no se conoce que haya tenido una herencia, no se ha sacado una lotería, etcétera, y cambie totalmente. Entonces tenemos la convicción de, bueno, pues eso está raro ahora. Una cosa es eso, esa verdad, que aparecería totalmente contundente, y otra cosa es la verdad judicial. ¿Qué de esa verdad se puede probar y establecer en un juicio contradictorio y con las reglas del Estado de Derecho, con un respeto absoluto de las reglas del Estado de Derecho? Y por ello, muchas veces esa aceleración lo que hace es complicar, porque teniendo con paciencia la posibilidad de establecer de manera adecuada, de manera idónea, de manera respetuosa con el Estado de Derecho una determinada acusación, bueno, pues precisamente por complacer la bendita pública, por complacer el circo romano, pues hay que darle, entonces se apresuran por cuestiones instantáneas, y al fin y al cabo todo el daño va de cara a la sociedad. De manera que esto es un tema central. El Ministerio Público tiene que seguir con pasos firmes, pero con pasos responsables que le permitan, cuando comience a hacer los correspondientes sometimientos derivados de esta situación, que sean asuntos verdaderamente inobjetables en el ámbito de la justicia penal. Porque además, doctor Rodríguez Huerta, es necesario que nosotros separemos la cuestión judicial de la cuestión política. Sí. Porque también hay una tendencia a juntar lo político y lo judicial, y entonces una cosa contamina a la otra. En este caso es un poco complejo, porque indudablemente lo que han ido mostrando las cuestiones, obviamente el tema de la corrupción es un tema que genera público. No hay un solo sector de la sociedad que no abogue por un ejercicio transparente y correcto desde la función pública. Todos simpatizamos con que quienes desde la función pública hagan un mal ejercicio, malgasten los dineros públicos, sustraigan los dineros públicos, se beneficien a través de tráfico de influencia, de la posibilidad de dar decisiones que tienen un valor y compensación de carácter económico. O sea, todos estamos realmente en contra, y queremos que sean sancionadas de manera ejemplar. Y es una buena puerta de entrada para asumir causas. En mi opinión, y esto se aparta un poco ya obviamente del elemento estrictamente técnico-jurídico, sí, claro. En mi opinión, aquí de lo que se trata en uno de los escenarios es de un anticipo de una lucha política por el poder en las elecciones del año 2020. Y conocedores de lo que ha sido, ¿no?, ese trato cercano del presidente Medina con las personas, un presidente que se desplaza a los lugares donde están los problemas de la sociedad,
esa visión que en el plano de impulsar temas históricamente olvidados entre nosotros, poner en primer lugar aspectos como la educación, aspectos como el tema de la seguridad social, toda la ampliación de esa cobertura enorme en el acceso en el Seguro Nacional a través del Seguro Nacional de Salud, todos los esfuerzos que ya están en marcha de cara a hacer toda una transformación de la planta hospitalaria, de la planta de salud de nuestro país. Es decir, son cuestiones que generan la necesidad para quienes están fuera del ejercicio del poder político entre nosotros, de anticiparse y comenzar a crear un ambiente de inestabilidad política que le facilite, desde su óptica, la posibilidad de ser certero en obtener la conducción del poder en las elecciones del año 2020. Entonces, es una lucha anticipada. Y por ello, yo he señalado en otras ocasiones que en parte, en realidad, reconociendo que hay dentro de estos movimientos sociales, del llamado movimiento verde, personas con una trayectoria de lucha por reivindicaciones sociales, sabemos que están allí, sabemos que ese no es su propósito nosotros, que realmente luchar porque se fortalezca la institucionalidad, porque sean sancionados quienes con carácter evidente hayan podido incurrir en actos de corrupción, etcétera. Si bien es cierto que hay esas personas, en realidad, como pasa siempre en todos los movimientos, ¿no? Sectores políticos que aún no asimilan una aplastante derrota electoral hace apenas un año en nuestro país, no asimilan eso, son los que realmente llevan y toman el control y los que facilitan mucho todo este movimiento. Entonces, de cara a lograr ese objetivo, generar un clima de confianza, porque fíjense que un tema que inicia como punto de partida con la lucha contra la impunidad, con la necesidad de que sean procesados personas que internacionalmente han sido prácticamente denunciadas a través de estos acuerdos de colaboración, bueno, se pasa de eso a atacar ya directamente la figura del presidente de la República. Entonces, allí queda claramente que el propósito, si bien el punto de partida fue esta justa causa, bueno, ya los sectores que desde el lado litoral político, se han apoderado de este movimiento social con esa causa, bueno, pues han introducido precisamente su agenda. Esa agenda es tratar de atacar la honorabilidad, la honradez, la entrega, ¿no? La vocación de servicio del presidente Medina, ¿no? Con el propósito de que, bueno, repite, que algo queda, ¿no? Y entonces poder ellos pretender tener chance. Lo que pasa es que hay un problema, y es que la mentira no llega lejos. Llegará el momento en que todo esto que se construye a partir de cables de prensa, etcétera, que todos sabemos cómo se pueden crear informaciones hoy día, el tema en la era de la posverdad a través de las redes sociales, donde una persona que no sabemos si está bajo los efectos del alcohol o está escribiendo cosas y dice una idea que genera una reacción instantánea, etcétera. Esta situación que vivimos, ¿no? Llegará el momento en que todo estará bastante claro y la mentira, ¿no? le pesará bastante a quienes hacen el ejercicio de la vida política de esa manera. ¿Usted se va para España? Bueno, pronto se va para España. Semanas. ¿Qué va a hacer el doctor antes? Porque se nos acabó el tiempo, pero usted tiene que decirle a la gente que usted va para España, porque además ahí realmente hoy usted lo trajo así, quizás muy rápido, el tema de toda esta transnacionalización, no solamente de estos procesos de crimen, etcétera, etcétera, sino también de la misma comunicación que se ha hecho tan compleja con el problema de las redes sociales, porque ahora acabo de enterarme que hay unos robots
que se dedican a producir mensajes, es decir, Imagínese están usted. para eso, están Imagínese para usted. eso, no se dedican ellos, es decir, son Claro, manejados, pues, claro. y así no se pueden detectar las cuentas, Claro, las claro. cuentas de dónde salen, pero están para eso. Así es. Y esto plantea retos realmente a la justicia, Sí. plantea retos al derecho internacional, algunos que eran retos ya bastante complejos, como yo recuerdo que leí en un libro que se llama El capitalismo clandestino, de un caso de un petrolero de esto que tuvo un problema, pero resultaba... La portada está con un paletín. Resulta que el petrolero que tuvo una situación, no recuerdo cuál fue, navegaba con bandera italiana, pero los dueños eran panameños o no sé de dónde, y la compañía estaba registrada no sé dónde. O sea, era realmente un caos aquello, que no sabían los que iban a intervenir en el asunto, dónde era que iban a intervenir, si en Italia, si en Panamá, o sea que realmente hay una complejidad. Hay una complejidad grande en esto, ¿no? Mira, y ahora con estos medios, pues todavía mucho más. Así ¿no? es, así es. Bueno, en el tema en relación a España, obviamente históricamente hay una relación que todos sabemos de carácter ancestral entre los vínculos entre España y la República Dominicana, y una identidad cultural enorme entre nuestros pueblos, uno de los cuales implica precisamente el tema del mismo idioma, y la colaboración en todos los campos, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito judicial, es enorme. Tenemos una comunidad inmensa en España, esparcida ya por toda la península ibérica, y bueno, pues me concentraré en continuar los esfuerzos que se han estado haciendo desde nuestra embajada allá, de profundizar cada vez más esos lazos, de facilitar cada vez más un comercio, una inversión fluida entre españoles y dominicanos, y seguir aupando, ¿no? esa identidad nuestra en ese país. ¿Cuántos dominicanos tenemos en España? Así, ojo de buen cuero, de repente. Son más de 100.000 dominicanos, una comunidad bastante extensa, que ya incluso se ha ido expandiendo, ya no está concentrada solamente en grandes centros como Madrid o Valencia, sino que ha estado esparciéndose por todo el ámbito. Pero será una gran experiencia, y obviamente nuestro norte, nuestra meta fundamental es continuar en ese proceso de afianzamiento y ese proceso de profundización de esas relaciones históricas de colaboración entre nuestros pueblos. Doctor Olivo Rodríguez Huertas, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Formidable conversación, conversaciones en las que uno aprende, y aprende mucho de los que saben sobre estos procesos que están ahora tan en boga, y que lo estarán más cada día. Esto sigue. Porque si se internacionaliza el capital, se internacionaliza el derecho. Y si se hace compleja la relación de los negocios, mucho más compleja se va también haciendo la del derecho. Pero nosotros y ustedes tenemos el deber de ponerle a la gente las cosas claras, de manera que lo entienda. Porque no es verdad, nada es tan complejo que no se le puede explicar, de manera que la gente comprenda, Para eso es que estamos. Gracias por estar aquí, doctor Olivo Rodríguez Huertas. Buen viaje, éxito, porque el éxito suyo es el éxito de la República Dominicana en España. Estamos comprometidos con indudablemente, ¿no? Y gracias a ustedes por estar con nosotros siempre, acompañándonos aquí en Ojalá. No se vaya, porque tenemos ahora que compartir con ustedes deportes, brevemente con Lalo Gómez, y tenemos también economía internacional, sobre todo con Lucas Vicens en Ecomundo. No se mueva de ahí. Gracias, doctor Olivo Rodríguez Huertas.